Estás escuchando un episodio especial del HalloWrite, el primer evento literario 100% en formato podcast con temática de Halloween que celebramos el pasado 31 de octubre de 2022. Hoy escucharás a Ara, Isera Sebriens y Beatriz Esteban sobre cómo tratar el miedo de nuestros personajes para traumatizarlos de por vida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nos falta Bea por aquí. Pues nada, ya estamos aquí. ¡Yay! Otro año en el HalloWrite. ¿Cómo estáis, chicas? Muy bien, yo celebré Halloween anoche, entonces ya voy por adelantado. Estoy ahora de resaca, no literal. Aquí somos sanos post-Halloween. Pero bueno, qué mejor forma de celebrarlo que estando aquí otro año más. Pues yo estoy muy nerviosa, lo confieso, pero no pasa nada. No mordemos. Además va a ser una charlita muy cortita, muy dinámica. Ya verás que nos lo vamos a pasar muy bien todas. Voy a presentaros un poquito a ambas, ¿vale? Por si acaso alguien no ha hecho research antes de entrar aquí en la charla. Y es que voy a empezar con Bea, que tiene como también no sé cuántos libros. Por favor, dejad de publicar cosas que cada vez la lista es más larga. Bea es autora de Seré Frágil, Aunque llueva fuego, Las voces del lago, Aunque no haya niebla y Presas. Y creo que no me he dejado ninguno porque Si vuelve el próximo el aún no invierno. sé. Si vuelve el invierno, que invierno. siempre es mi olvidado, y eso que me gustó mucho, pero bueno, pobrecito. Como no lo tengo aquí en la estantería, no lo he visto al hacer la lista. Y luego Isera es la autora de las 12 vueltas del carrusel, que si Las Goodreads 5, no me... 5. Las 5. ¿Yo por qué digo como 12? Como fueran 12, yo creo que al protagonista le da un infarto. Y yo, pues, muy convencida de que eran 12. Es más, juraría que para mí... Bueno, voy a cambiarlo también del mensaje de logo del sorteo, porque si no, en fin. O sea, 5 vueltas, vale, está bien que sean 5. Sí, bastantes son ya 5. Y bueno, chicas, lo que destaca de vuestras historias es que normalmente tiráis mucho a torturar a vuestros personajes. Que va, Vea sobre todo muy psicológicamente, además, ¿no? O sea, si tú lees la sinopsis de las 5 vueltas del carrusel, ahora ya he dicho bien el título, pues te das cuenta que ahí se habla de miedos y de que la gente, como ha dicho Isra, no lo va a pasar muy bien. Si con 5 ya se quiere morir, pues imagínate con 12, ¿no? Exactamente. Y luego Vea con sus personajes también, es que yo digo, mira, pobrecitos, ojalá no ser nunca un personaje de Bea, porque no sé cómo tomarme eso, Laura, pero bueno, soy benévola a veces, ¿vale? Es realismo, pero bueno, ya hablaremos de esto porque me parece muy interesante cómo nos has contado a Isera y a mí, porque yo pensaba, Laura, que no pegaba nada un poco en esto del miedo, pero claro, viendo cómo ves tú el trato que le doy a los personajes me hace que me lo replantee. Bueno, a ver, es que me vas a decir tú que Ariel lo pasa bien. Bueno. Es que esa pobre, ya hablaremos de Ariel, es la que más ha sufrido de todas. No es buen ejemplo, pobrecita. ¿Y tú crees que, es que ahora no me acuerdo de todos los nombres, pero las chicas de Presas lo pasan bien? Bueno, vale, Laura, ya, suficiente. O sea, puedo empezar. Y no he acabado el Zafiro, porque si no, también. Claro, vale, no es miedo directo de no voy a hacerte pasar miedo a ti como lector, pero sí que juego mucho con los miedos de cada personaje. Es un poco por ahí, ¿verdad? Exactamente. Así que, pues qué mejor que traeros. Además, Bea, vamos a aprovechar que eres psicóloga para traer un poquito de esa parte que tanto te mola, ¿no? Y bueno, Isera, es que yo no me atrevo a leer tu libro. O sea, que voy a serte sincera, porque es que no. Es que lo veo, la portada ya me da miedo, o sea, y es muy mona, muy bonita, pero ya lo veo y pienso, mierda, ¿sabes? No es para tanto, de verdad, no es para tanto. O sea, es un thriller psicológico, está muy, muy bien para el tema de adentrarte en los miedos del personaje, pero toda la gente que lo ha leído, y entre ellos mucha gente que aborrece el terror, por lo general, lo ha leído, habrá tenido sus momentos de pasarlo mejor o peor, pero han sobrevivido perfectamente. Pero ahora sí vamos a ir al meollo del podcast, porque si tengo que preguntaros a cada una que me habléis de cada uno de vuestros libros, o sea, podemos estar aquí horas. Y la verdad es que vamos un poquito cortitas de tiempo. Para empezar, quería preguntaros algo que me parece muy importante a la hora de hablar tanto de miedos como de miedos psicológicos, como la parte más psicológica de los personajes, ¿no? Y es cómo influye el pasado de un personaje respecto a los miedos que pueda tener ahora. ¿Quieres empezar tú, Isera? No, empieza tú. Nos hemos lanzado las dos la pelota. Vale, pero luego empiezas tú, ¿eh? Bueno, a mí es que esta pregunta me gusta mucho porque
quien esté dentro de la academia sabrá que el tema de, vamos a hablar del pasado de los personajes, pero no en el estilo de como tiene traumitas, hace todas las cosas mal, que es una de las cosas que muchas veces se ve en la ficción, sino como forma de entender por qué lo que le está pasando ahora tiene mucho que ver con lo que le ocurrió y lo que significó para esa persona. Entonces, creo que cuando hablamos de miedos, también tiene esto mucho que ver, porque de manera implícita tenemos unos miedos que habitan en todos nosotros y que habitan en todos nosotros porque nos son útiles para sobrevivir. Si no tuviéramos miedo, cruzaríamos en rojo la carretera y obviamente, pues seguramente nuestra esperanza de vida se vería bastante limitada. De hecho, hay una enfermedad de personas que no sienten miedo y que tienen este problema. Entonces, claro, hay miedos que surgen para protegernos. El problema es cuando algún miedo es demasiado intenso de forma que ya no nos es útil o cuando se forman miedos que no son tan normales o no son tan adaptativos. Pues yo entendería que todos tuviéramos un miedo terrible a una persona con un asesino en serie que te aparece con un cuchillo, pero habrá personas que tengan un miedo atroz al color rojo, por ejemplo, las fobias y este tipo de cosas. Y por eso decía que me gusta hablar de esto, porque se entiende siempre, no es tan importante pensar qué es lo que te da miedo, sino qué significa eso en el presente. Hablo sobre todo cuando creamos un personaje. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Cazbreaker, ¿vale? Que rechaza el contacto humano, tiene miedo a ser tocado, pero no es que tenga miedo a ser tocado, es lo que significa ser tocado, lo que supuso para él en el pasado, no voy a hacer spoilers, que es lo que le remueve y entonces le lleva a tener este miedo en el presente. Entonces voy a dejarlo un poco por aquí para darle paso a Isera, pero que esta es una pregunta que me parecía muy interesante porque a veces pensamos en miedos como súper típicos y no nos vamos a preguntar en que hay otros miedos que no surgen porque es obvio tener miedo a algo, sino de porque algo significó para nosotros la pérdida de seguridad o la pérdida de control o la pérdida de esperanza, la pérdida en general. Entonces es muy guay hablar de estos temas. A ver, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Bea y yo creo que a la hora de crear un personaje con cierto temor es muy importante darle una buena base a ese temor. O sea, está muy bien que un personaje al que tú presentas de repente te diga que tiene un miedo, pero va a conectar mejor con el lector si se da a entender pues, que una serie de circunstancias ha dado paso a ese miedo. El ejemplo que ha dicho ella de Cazbreaker me parece top, tampoco voy a entrar en spoilers. Y creo que la clave aquí, sobre todo, para poder usar ese pasado a la hora de crear el personaje y sus miedos, es jugar pues, con lo que ha dicho Bea, de que hay miedos que son más normales, como no cruzar cuando está en rojo, pero que hay otros que son completamente irracionales y que al fin y al cabo van a tener o pueden llegar a tener el mismo peso. O sea, obviamente si el personaje tiene miedo a cruzar el semáforo en rojo, lo va a entender cualquier persona, pero a lo mejor el impacto va a ser menor que un miedo irracional que de primeras va a ser más difícil conectar con ello, pues el que ha dicho del miedo al color rojo, por ejemplo. Pero sea cual sea el miedo, necesita una base para que se pueda llegar a entender. Muy interesante, chicas. Y quería preguntaros algo que yo creo que es muy difícil, que lo hemos mencionado ya en la charla de Cristina Murillo, ¿no? Que es hacer pasar miedo al lector o que se contagie de alguna manera. ¿Cómo conseguimos que los lectores se contagien del miedo del protagonista? Es decir, absurdo. Por ejemplo, lo que ha dicho Bea de que alguien le tiene miedo al color rojo. ¿Cómo podemos hacer que el lector llegue a sentir que el rojo es tal amenaza como para sentir miedo? Claro, yo creo que todo esto volvería un poco a lo que significó para esa persona. O sea, a mí me gusta de hecho mucho en las historias que tú primero veas que algo está fallando, que algo no está funcionando, que alguien tiene miedo a algo o hay algo que le remueve y no entiendas por qué. Y luego, ¡pum!, Kinder sorpresa. Esto pasa en la vida real también, ¿eh? Como terapeuta soy testigo. Kinder sorpresa, ¿qué es lo que ocurrió realmente para que esto sea tan horrible para esta persona? Me viene a la cabeza, de hecho, Aunque lleva fuego, Ariel está siempre viendo el antes y el después de algo. Los capítulos son antes de ella o después de ella y no sabes qué es lo que sucedió o quién es ella. Cuando comprendes por qué las cosas en el presente de Ariel le están dando tanto miedo, le remueven tanto, cosas que antes no intuías, pues por qué esto le está recordando tal o por qué ha tenido esta reacción tan tremenda,
es cuando de verdad consigues empatizar. Entonces creo que para contagiar al lector, y Sara lo ha dicho muy bien, ¿no? Tiene que entenderse el miedo de dónde viene. Y el de dónde viene, al final, siempre ataca un poco las vulnerabilidades más humanas, ¿no? Lo que decía de que todos tenemos miedo a la muerte, a lo desconocido, a perder el control, a perder la identidad, a volvernos locos o a perder, o a no ser, o por ejemplo, no poder, no ser conscientes de nosotros mismos, como que no ser conscientes de nuestra mente o de nuestro cuerpo, a perder a nuestros seres queridos. Muchas veces, ¿no? El miedo a amar también se habla mucho y es porque alguien ha sufrido un dolor tan grande, una pérdida tan grande que no quiere volver a repetirla, por tanto ahora ni siquiera se permite la posibilidad de querer. Entonces es diferente que alguien tenga un miedo a, pues eso, a lo típico que vimos, tiene miedo al compromiso. Bueno, no va a empatizar tanto el lector que le digas que un personaje tiene miedo al compromiso que le digas que alguien muy querido en su vida falleció justo antes de casarse, por ejemplo, de una forma súper dura y por un dolor tan tremendo que sufrió ya no es capaz de permitirse ni siquiera la idea de poder perder a otra persona otra vez. Entonces eso es lo que da... Exacto. Yo, fíjate, más que ir al cómo conseguir que el lector tenga miedo, yo creo que a la hora de escribir terror es muy importante desde el lado escritor saber que no siempre vas a conseguir dar miedo y que ya no es tanto conseguir dar miedo o que sientan miedo, sino que empaticen, que es lo que decía Bea, que empaticen con el personaje que está teniendo miedo. Obviamente, si tú estás leyendo un miedo más común, pues lo que decíamos, algo de la muerte, una pérdida de un ser querido, de perder el control, es más fácil que el lector pueda llegar a empatizar y sentirlo en su interior porque es un miedo más común. Pero si es un miedo muy particular del personaje, pues miedo al color rojo, miedo a ver, me lo voy a inventar, botellas de agua vacías. Ahí la clave ya no es que sienta el lector miedo, sino que pueda llegar a sentir a ese personaje sufriendo. Y a medida que ves el personaje cómo se enfrenta a ese miedo, es más fácil que ese lector pueda llegar a sentir miedo. Ya no al color rojo, sino a las emociones que está padeciendo el personaje al sufrirlo. Totalmente. Yo es que además soy la niña de los miedos irracionales. O sea, quiero decir, nadie entiende por qué me da miedo lo que me da miedo. No voy a repetirme porque ya lo he mencionado antes en otra charla. Yo creo que es abusar, decir qué es lo que me da más miedo me da, ¿no? Me encanta lo de los dinosaurios. Me ha encantado, que lo confieso. Es que, ¿sabes qué pasa? Los dinosaurios y ET en realidad se parecen mucho físicamente. ¿Sabes? O sea, a mí me pasaba que en Busca del Valle Encantado, no me acuerdo cuál, uno de los abuelos de Picito tiene la cara así muy parecida a la de ET, entonces yo estaba muy traumatizada ya. Así que creo que todo viene muy relacionado con uno y otro, la verdad. No sé, es una suposición mía. Mi psicóloga está intentando que vea ET, cosa que no creo que vaya a funcionar, porque hice terapia de choque y dije, pero porque si a mí el miedo no me hace ningún daño, está ahí, ya está, ¿sabes? O sea, pero bueno, yo me pongo aquí a hablar de mis miedos y no paro, y podría acaparar toda la charla. Así que en realidad, en lugar de empezar a hablar de todos mis problemas y mieditos, ¿cuánto miedo debe pasar un personaje para que se vea obligado a hacer alguna insensatez? A ver, yo creo que dependerá del miedo, o sea, y también mucho del contexto. Yo a veces me paro a pensar en el tema de si el luchar contra los miedos es completamente necesario cuando escribo un personaje, y he llegado a la conclusión de que es importante saber que un personaje no tiene por qué superar sus miedos. Y a la hora de cometer alguna insensatez, yo creo que ese personaje se tiene que ver sin salida. Y verse sin salida puede ser algo inmediato o puede ser algo que se va dando con el tiempo. Como por ejemplo, que tenga un miedo en particular y que se vaya enfrentando a él poco a poco o negándose a enfrentarse a ello, que puede ser la opción, y que llegado a un punto no pueda soportarlo más y haga la insensatez que corresponde a la situación. Y otra puede ser que la insensatez llegue por un susto, algo tan simple como un susto. O sea, tú te enfrentas a algo que te da fobia o que te da miedo, aunque no llegue al nivel de fobia, y se te presenta delante sin tú preverlo, y la insensatez puede llegar, ya sea pues te tiras por la ventana que tienes al lado porque has visto venir una gallina y te dan pánico a las gallinas.
te has visto sin salida porque ha llegado de forma inesperada. Y yo creo que es jugar con el tema del shock es lo que puede llevar al personaje a cometer la insensatez, el verse sin salida. Joder, Sera, me ha encantado tu respuesta. O sea, la has clavado. También desde el punto de vista, me ha encantado porque ha empezado con un depende, que es el comodín de cualquier psicólogo, porque es verdad que depende. Pero justo nunca lo había pensado así, ¿no? Como cuando alguien se siente de verdad que está sin salida, que no puede escapar, porque muchas veces lo que ocurre con el miedo es que es como cualquier emoción. Somos capaces de manejarnos cuando está dentro de una ventana de esto es tolerable, esto lo puedo gestionar, esto puedo hacer algo para llevarlo bien. Pero cuando se excede de esa ventana de tolerancia, uy, odio tener tantos tecnicismos, por eso decía que me gusta mucho cómo lo has explicado, ¿no? Que cuando una emoción es muy intensa, es que la parte racional no está ahí y si está ni la escuchamos ni nos importa, porque en ese momento la emoción lo que te está diciendo es corre en riesgo tu vida, esto es tremendo, tienes que huir, tienes que escapar o tienes que congelarte. Entonces, cuando un personaje está en una situación en la que o bien la emoción está muy intensa porque ha sido un poco cuentagotas y ha ido suprimiendo o escapando o poco a poco se le han ido acumulando cosas y de pronto es que ya no puede más y solo piensa en escapar, huir, no sentir, que es un poco cuando ocurren estas, entre comillas, insensateces, o cuando es algo, un poco lo que has dicho del susto, algo que en el momento rompe tanto en el esquema que enseguida vas a dispararte y va a hacer que el personaje actúe de una forma o irracional o muy emocional o muy, al final muy impulsada por, valga la redundancia, por ese miedo, por escapar de esto tan horrible que está sintiendo. Es que yo, por ejemplo, considero una insensatez muy, muy, entre comillas, simple, pero muy fácil para poder entender esto, que es un grito. O sea, tú cuando no ves venir algo, ya no te tiene que ser algo que te da miedo, sino algo que te pilla por sorpresa. Tu reacción automática, no siempre, es tú gritas, pegas un chillido. Y eso no deja de ser una insensatez porque ¿de qué te sirve un chillido si te viene, yo qué sé, lo que decía antes, una gallina por el pasillo? Pues tú chillas y ya está. Fíjate, de hecho, el chillido sirve para que si estuvieras en un peligro real, alguien te escucharía y vendría a ayudarte. Tiene sentido. Claro. El tema de la funcionalidad de estas cosas me gusta, pero claro, es en el momento es tan intenso que da igual el contexto. Sale porque en ese momento sientes que tienes que escapar, huir o necesitas ayuda. Claro, y es que la insensatez siempre va a venir dada por el tipo de miedo y por cómo tú reaccionas a ese miedo. Sin entrar en spoilers, en las 5 vueltas del carrusel, el protagonista hay en un determinado momento que se enfrenta a uno de sus miedos y su reacción es literalmente darse la vuelta y hacerse un ovillo en el suelo. Porque literalmente se ha visto sin salida. Su insensatez es no hacer nada. O sea, podría, ya dependiendo del miedo que sea, defenderse, gritar, correr, cerrar una puerta y interponer algo entre medias. Pero lo que hace es hacerse un ovillo en el suelo. O sea, es que va a ser algo... No, se congela porque cuando sientes que no puedes enfrentarte a un miedo, que no puedes escapar, es como un conejo, se hace el muerto. Pues eso es hacerse un ovillo. Exactamente. Yo también me haría un ovillo, la verdad, si me pasan cosas que me dan miedo. No voy a mentir. Si alguien tiene una pregunta, este es el momento de ir levantando las manos, ¿de acuerdo? Porque nos están contando cosas muy interesantes, pero ya nos quedan 10 minutos de charla. La verdad es que la dinámica de la Hallow Rite está muy guay. En ese sentido me gusta mucho que sean así dinámicas y cortas. Y voy a dar paso a Almudena. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Vale. Buenas tardes. Muchísimas gracias, sobre todo a Laura por organizarlo y al resto por todo. Bueno, en fin. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿qué diferencia hay entre una inseguridad y un miedo o un trauma? Y la segunda es cómo no caer en malas construcciones de miedos y de traumas y que quede algo como muy paródico o algo así. Bueno, pues si quieres, será contesto la parte terminológica. Sí, es que iba a esperar a que contestaras tú el término ahí psicológico. Porque... Claro, es que me viene a la cabeza que es muy diferente miedo, trauma que inseguridad. Miedo es una emoción, todos sentimos miedo. Es innata, no podemos elegir no sentir miedo. Depende de cómo expresemos el miedo, que eso es algo diferente. Luego el trauma
realmente es algo bastante complejo, que es cuando sucede algo en tu vida que cambia los esquemas que tienes acerca del mundo y de ti mismo. Esto es una generalización y lo estoy simplificando muchísimo porque es mucho más complejo que eso. Tengo una masterclass sobre trauma en literatura juvenil para escritores. Momento spam. Pero sería como un síndrome o las secuelas que deja algo que el cerebro no es capaz de procesar. De hecho, hablo también de esto cuando hablo de Wanda en el podcast, que eso sí que está en abierto en el podcast de literatura juvenil para escritores. Perdona, Laura, estoy haciendo todo el rato dirigiendo, pero bueno. Yo no me quejo. Pero hablo del tema del trauma, lo hablo en el episodio de Wanda. Y luego, una inseguridad, al final, está muy relacionada con el miedo, porque muchas veces estamos inseguros, cuando no sentimos seguridad, sentimos miedo. Puede que esa inseguridad tuya sea miedo a ser juzgada, o miedo a fallar, o miedo a no ser capaz de hacer frente a algo. Entonces, depende mucho de eso, pero al final es otro nombre que le estás poniendo a un miedo que sientes y que no te impide, pues, o sea, eso sí que lo veo más enlazado. Esa era la primera pregunta. Luego era un poco, ¿no? También, como decía Almudena, cómo poder trabajarlo bien. Yo creo que todo lo que hemos estado hablando, por ejemplo, me ha gustado, ¿no?, el enfoque también que ha puesto Isera de cómo ella concibe el miedo. Tampoco hace falta ser psicóloga, eso es un poco lo que intento tranquilizar para poder hablar de estos temas. Cuando hablamos ya de trauma complejo, de cosas más chungas, pues ahí hay una importante labor de documentación, sobre todo para no herir la sensibilidad de otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares. Pero miedo tenemos todo. Y miedo, tú conoces lo que es pasar miedo. Con lo cual creo que es difícil meter la pata a la hora de escribir sobre miedos que todos sentimos realmente. Porque no hay una manera mala o una manera errónea de sentir miedo. Hay formas más útiles que te sirven para salir corriendo cuando hay un asesino, por ejemplo, y hay formas más, pues lo que decía Isera, ¿no? Hacerse un ovillo y ponerse a llorar. Son todo formas de enfrentarse al miedo que conocemos de una manera u otra y puedes tirar mucho de esas propias vivencias a la hora de escribir sobre ello. Sí, y yo creo que si desde el lado escritor da miedo no saber escribir bien ese miedo del personaje o ningunearlo de alguna forma, yo creo que la clave es lo que hemos dicho antes, de darle una buena base, de llegar a explicar al lector por qué ese personaje tiene ese miedo, aunque luego tú creas que lo vas a describir mejor o peor cuando se enfrente a ello. Tú sí ya das a entender por qué ese miedo existe. No creo que vaya a haber una forma errónea de escribirlo, porque luego cada persona es un mundo y tú puedes escribir a un personaje que, lo que decimos, que se enfrenta al miedo de una forma u otra, haciéndose un ovillo, corriendo, gritando o poniendo los puños diciendo te voy a pegar. Eso no le va a quitar valor al miedo y eso va a hacer único ese personaje porque se enfrenta a ese miedo de una forma. Así que no creo que es una forma errónea nunca. Vale, y ahora vamos a darle paso a Alejandro. Alejandro, cuando quieras. Hola. Buenas. A ver, yo también tengo dos preguntas, a ver si me da tiempo a que me contestéis. Una va relacionada con el título de la charla, que era cómo trabajar el miedo de nuestros personajes para traumatizarlos de por vida. Y es que yo, partiendo de que un personaje puede tener un miedo que no ocupe su vida entera, quiero decir, es algo que está ahí, como muchos tenemos muchísimos miedos, ¿cómo trabajarlo desde la sutileza para que eso vaya creciendo hasta el punto de ser un protagonista real de la trama o del conflicto del personaje, sin que pase un suceso drástico? Porque, claro, yo entiendo que pasa algo y automáticamente lo desencadena o lo activa o lo hace más grande, pero ¿cómo trabajarlo de una manera más poquito a poco? Pues, a ver, me viene a la cabeza que esto al final ocurre porque todos tenemos unas ideas de lo que somos y lo que es el mundo desde que nacemos, prácticamente, y se van reforzando algunas con las cosas que nos van pasando. No tienen por qué ser drásticas, pero si a mí de pequeño me dijeron, oí de mi padre, no vales nada, y luego llegué al colegio y una profesora me puso una mala cara y yo en mi cabeza, para mí eso significó, mira, no valgo nada, eso se va a ir reforzando, ¿no? Es un ejemplo. Si luego tengo un grupo de amigos y me dejan de lado, yo enseguida voy a pensar, no valgo nada. Y eso se va a ir haciendo más grande, de manera que puede que llegue un punto en el que te ocurra algo que, un poco lo que tú decías, ¿no? El miedo que se va haciendo bola y que tengas tan férreo en ti esa creencia
acerca de nuevo alguna... Estoy poniendo este ejemplo que ocurre así, ¿no? Al final es un poco lo mismo. Coge un esquema emocional. ¿Qué está pensando tu personaje sobre sí mismo o sobre el mundo? ¿Y qué cosas van a hacer que siga pensando eso? Como que se siga dando la razón. Sí, yo creo que dando pinceladas sutiles siempre se va a mantener el recuerdo de que ese personaje tiene un miedo. Y si no, pues es como pues, lo que dice Bea. O sea, tú puedes hacer un personaje que desde el primer momento tenga ya sea un miedo sutil, ligero, pero que exista, que tenga la base de que le dé miedo pues en algo tan básico como perder un ser querido. Y que a medida que avance la historia, pues pone una historia de fantasía con reinos típico, va viendo que pues sus compañeros o otras personas van perdiendo a sus familiares por la guerra que está viendo o que él mismo está matando, y que ese miedo vaya subiendo en él hasta el punto de que se vuelva una pesadilla real, el que también lo puedo perder yo. Y ahí el lector va a ir viendo cómo su miedo pasa de algo sutil, de sí, perder a un ser querido, lo tememos todos, al que se convierta en la obsesión del personaje. Yo creo que mientras que se vayan dando las pinceladas necesarias, que no se mencione el primer día y luego al final es como, es verdad que este personaje le daba miedo el color rojo. Pues es ir metiendo cosas sutiles. Que el lector se acuerde siempre de que ese miedo estaba. Vale, y vamos a por la última pregunta. En 2 minutos a ver si la podéis responder. Evi, cuando quieras puedes hablar. Sí. Bajito, pero sí. Vale. Bueno, yo aprovecho que soy alumna de la academia para decirle a Bea que si quieres hacer una masterclass o curso sobre las emociones... Ya hay. Hay uno sobre pues las emociones. Es una de las más nuevas, justo. Pero sí, perdona, Evi. Vale, pues yo tengo 2 preguntas que van un poco relacionadas. La primera es cómo intentar no proyectar los miedos propios de persona que escribe en los personajes de manera que puedas hacer personajes que sean diferentes a ti, porque a mí me cuesta mucho, que va relacionada con la segunda pregunta, que es cómo conseguir desterrar el factor lógica de los personajes, porque claro, tú estás escribiendo un personaje con un miedo muy concreto, pero tú como autor estás pensando, madre mía, lo que habéis comentado antes, no es que podrías correr, podrías... Lo que sí, a mí me cuesta mucho salirme de ese factor lógica a la hora de tratar con los personajes. Pues fíjate, yo en las 5 vueltas del carrusel juego mucho con lo de la lógica, porque literalmente la historia trata sobre los miedos que tiene un personaje, que es el protagonista, que se enfrenta a todos con la lógica que tú dices. O sea, es como si fuera el escritor y él cuando ve el miedo dice, pero si es que lo fácil sería no hacer esto. O le busca explicación a todo. Yo creo que ahí la clave es ya no llevarlos a su límite, sino demostrar pues, lo que hemos dicho antes, que es que en el momento de la verdad, esa lógica llega a desaparecer. Y a lo mejor tú no, pero tú no lo vas a ver así porque tú sabes en todo momento que si se tira por la ventana, va a llegar, es un piso bajo y no le va a pasar nada y puede huir del asesino. Pero es que tienes que centrarte siempre en que ese personaje ha llegado al límite que decíamos antes de llegar a hacer una insensatez. Por tanto, hay que jugar siempre con esa baza de pensar, vale, yo sé que en este punto del miedo lo lógico es tal. Pues ponte en el lado contrario, que sería lo más ilógico que se te puede ocurrir. Y probar a ver qué sale. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sara, por eso, y por el tiempo, no iba a añadir nada más, pero sí. Pues nada, chicas, muchísimas gracias por haber participado en esta segunda edición del HalloWrite. Espero que os haya gustado esta charla, a vosotras y al resto de personas. Espero que hayas disfrutado de este episodio del HalloWrite y te recomiendo que si no quieres perderte otros episodios especiales de literatura juvenil para escritores, nos sigas en redes sociales. Por el momento, te deseo un feliz Halloween con retraso.